Santo Dios, te damos gloria hoy, Señor. Santo Dios, una vez más, nuevamente estamos por aquí, por el programa Renace Conciencia Cristiana. Estamos alegres de presentar esta segunda parte del tema El verdadero reino de Dios. Saludos a todos, ¿verdad? Los que están por ahí. Y los vamos a poder saludar, ¿verdad? En vivo, porque tenemos otros protocolos ahora para poder saludar en vivo el que se conecte. Y pues queremos, ¿verdad? Presentar este estudio del verdadero reino de Dios. Y queremos, ¿verdad? Pues llevar estas verdades que nos habla la Biblia para que nosotros podamos entender lo que es el reino de Dios. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Nos acompaña la pastora Gladys, que siempre nos ha acompañado, ¿verdad? En estos videos y en estas partes, en esta segunda parte está por aquí. Así que, Gladys, danos un saludo ahí. Muy buenos días. Un saludo para los pastores, ministros, líderes dentro de las congregaciones. Un saludo a los amigos que siempre nos siguen semana tras semana. Aquí estamos con un tema muy bonito y un tema muy revelador, que es el reino de Dios. Espero que lo disfruten. Amén, amén. Y un tema un poco controversial, ¿verdad? ¿Por qué controversial? Porque, pues, lo que queremos llevar es conciencia cristiana que se ha perdido, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Esto no se está revelando como lo dice la palabra. Y eso es lo que queremos traer, esa conciencia para que si usted, ¿verdad?, está llevando esto de otra manera, se corrija. O sea, simplemente, ¿verdad, pastora? Que eso es lo que queremos, que se corrija, que pueda corregirse. Entonces, pues en este programa hablaremos de la segunda parte del tema El verdadero reino de Dios, ¿verdad? Este es el tema que hemos estado llevando, ¿verdad? Y veremos y escudriñaremos qué es el reino de Dios y su justicia. Es decir, ¿verdad? Que lo que vamos a estar revelando en este programa es la definición de qué es el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia. Eso es lo que vamos a estar revelando en este programa, en esta segunda parte. Y presentaremos ejemplos en la Biblia o las Sagradas Escrituras que nos explican profundamente qué es lo que nosotros, los cristianos, ¿verdad?, tenemos que pregonar al mundo. Gladys, ¿qué nos comentas ahí? Bueno, nuestro Señor Jesucristo le dejó una serie de información muy importante a los discípulos. Y amén. Ya tú ahorita la vas a leer. Amén, amén, así es. La vamos a estar presentando juntos. Y entonces, pero si usted no ha visto todavía, ¿verdad?, la primera parte de este tema que estamos trayendo, que es el verdadero reino de Dios, les invito a verlos, ¿verdad? Ese primer video o programa está colgado en nuestra redes, ¿verdad? Está grabado por ahí en el muro. O si no, usted puede ir, ¿verdad?, en nuestra Facebook. Pues nosotros estamos como Renace 77, ¿verdad? Allí puede seguirnos, allí puede darle like a los contenidos, compartirlos para que otros sean edificados. Y si usted pues le interesa más la plataforma de YouTube, porque por ahí le parece mejor verlo, pues nosotros estamos en la plataforma YouTube como Renace God Kingdom, ¿verdad? Que vamos a dejar los links por ahí para que usted pueda ir ahí, suscribirse y recibir notificaciones futuras de estos futuros programas, ¿verdad?, de revelación que vamos a estar trayendo, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo. Y usted se ha edificado, ¿verdad?, con este tema que vamos a estar trayendo, ¿verdad?, para hablar del reino de Dios. Sin más preámbulos, pues vamos a pasar al primer versículo, ¿verdad?, que nos va a enseñar que Cristo, ¿verdad?, que Cristo pretende, como nosotros como cristianos, que nosotros hagamos siendo cristianos. Es decir, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, creyendo en Cristo y siguiendo a Cristo, que Cristo da como instrucción para que nosotros hagamos en este mundo. Y en Mateo capítulo 10 del versículo 7 al 8, en la Reina Valera, ¿verdad?, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, siendo cristianos convertidos, ¿verdad? Dice así, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué tú entiendes ahí, Gladys, de este versículo, verdad? Que nosotros tenemos que hacer, la encomienda de Cristo. Bueno, la encomienda es que mientras yo voy caminando en mi trabajo, en la universidad, por donde quiera que me muevo, el deber mío es predicar el reino, enseñarlo, proclamarlo. Amén. Santo, y ahí está diciéndonos, ¿verdad? Por parte, como debemos hacerlo, dice, y yendo, Gladys, yendo está el estático, o está está en movimiento constantemente. Entonces nosotros no podemos estar todo el tiempo en cuatro paredes, ¿verdad? No. Como iglesia. No, los discípulos no estaban así. Está claro ahí lo está diciendo. Y dice, predicad diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. ¿Qué reino, Gladys? El reino de Dios y su justicia. Paz y gozo. ¿Y dónde está ese reino? Dice, el reino de los cielos. En el tercer cielo. Y dice, ahí está hablando no de un reino físico, está hablando de un reino, ¿verdad? De los cielos. Haga la redundancia. Amén. Entonces, por tal razón, nosotros tenemos que tener eso por premisa, ¿verdad? Que lo que nosotros vamos a predicar son las buenas nuevas del reino de los cielos. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no podemos estar estáticos, tan simplemente en cuatro paredes. Dios pretende que nosotros salgamos a todo lugar. Y como tú dijiste, pastora, que hasta en el trabajo, que hasta en todo lugar. ¿Verdad, pastora? Por donde quiera que vayamos. Santo. Como lo hacían ellos en ese tiempo del primer siglo. Amén. Mientras los apóstoles se movían, ellos iban predicando y enseñando el reino de Dios. El poder de la resurrección. Exacto. Entonces, vamos a pasar rapidito a dar definición de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Una definición donde luego lo presentaremos con un versículo bíblico, porque queremos dar evidencia bíblica o de las Sagradas Escrituras. A mí siempre me gusta utilizar más esa palabra, pastora Gladys, las Sagradas Escrituras. Amén, casi son sagradas. Porque no es palabra de hombre lo que hay ahí. Amén. Y entonces, lo escribieron hombres, pero fueron dados toda esa instrucción por el Espíritu de Dios. Amén. La mente de Dios, el corazón de Dios. Exacto, Dios utiliza al hombre, pero no es palabra de hombre. Como nos utiliza a nosotros. Santo, amén. Nosotros somos utilizados aquí en la tierra con el poder de Él, con su Espíritu Santo. Santo. Entonces, el reino de Dios, ¿qué significa? Es un lugar donde vive Dios, porque ahí vive Dios, en el reino de Dios, por eso se llama el reino de Dios. Pero ¿dónde está? Dice que es en el tercer cielo, y vamos a explicar, ¿verdad? Que yo no lo digo por decirlo, sino vamos a darle el versículo ya mismo. Dice que es en el tercer cielo. Gladys, el tercer cielo es el que vemos. No, ese no lo vemos, no lo ven ni los astronautas. Exacto. Es un reino sobrenatural que todavía el hombre no lo ha visto, ni lo ha visto los científicos, nadie lo ha visto. O sea, dice, pero sí lo han visto algunos discípulos que estuvieron con Cristo en ese entonces y vamos para allí ahorita. Entonces, por tal razón, el reino de Dios tiene que ser predicado en su esencia, que es espiritual. No puede ser de otra forma. O sea, es espiritual. Y su doctrina, pastora, la doctrina quiere decir su enseñanza, la doctrina o enseñanza que contiene el reino de los cielos, que está en el tercer cielo, lo necesario para transformar las vidas humanas. ¿Qué no puedes decir de eso, Gladys? Ahí es donde hay un ámbito en cada hijo de Dios que es el ámbito espiritual, y ahí es donde en ese ámbito espiritual nosotros podemos entender y comprender la grandeza que están en las Sagradas Escrituras y especialmente ese reino espiritual que mucha gente no lo entiende. Se cree que es aquí en la tierra. Exacto.
Y entonces, por tal razón, pues entonces, Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Por eso tenemos que pregonarlo en su esencia espiritual. No hay que añadir otras, tú sabes, otras doctrinas. Aquí tú no puedes añadir otras. Y menos de hombres. Y no hay que. Y el reino de los cielos no tiene reforma. Él reforma. El reino de los cielos reforma, pero tú no puedes reformarlo. Como muchas veces están diciendo, no, que viene la nueva reforma No, cuidado con eso. Porque entonces ahí es donde se tuerce la palabra y se lleva en otras cosas que no es. El superhéroe reformador se llama Jesucristo. Aleluya. Y ya está escrito lo que Él dijo. Entonces, el reino de Dios no es de este mundo, para que entendamos, o de este sistema, o del cosmos, como quieran llamarlo. No lo hereda sangre ni carne. No es comida ni bebida. No consta de nada material. En resumidas cuentas, el reino de Dios o el reino de los cielos es un asunto espiritual. Coméntanos, pastora. Wow, es que es bien profundo, porque muchas veces nosotros, cuando en las iglesias nos dicen que nosotros no pertenecemos a este mundo, mucha gente dice, no, pero es que yo estoy en este mundo. Y no pueden distinguir lo que es el cosmos como mundo y el sistema como mundo. Son dos cosas. Exacto. ¿Entiendes? Y muchas veces la mayoría de los que predican el reino no especifican, no explican qué tipo de reino es el que verdaderamente ellos le están enseñando a la congregación. O es el reino sistemático del hombre o es el reino espiritual de Dios y su justicia. Exacto. Ese es el problema que ha habido, porque no entienden que es un asunto espiritual, como acabamos de leer ahí, ¿verdad? En la definición. Y como tú acabas de decir, Gladys, ¿por qué? Yo te voy a dar un porqué, ¿verdad? Porque muchas veces viven ya engañados. ¿Por parte de quién? Por parte de Satanás. Satanás los ha engañado, ¿verdad? Y ellos se han aferrado a llevar un reino que no es un reino, que no es el reino de Dios, ¿verdad? Es un reino sistemático, pero es porque viven por ese engaño, ¿verdad? Viven un engaño y necesitan reconocerlo y necesitan que es realmente saber cuál es el verdadero reino de Dios, ¿verdad? Pero para eso, Gladys, ¿qué se necesita? Las palabras. Se necesita la palabra, se necesita estar lleno del Espíritu Santo de Dios, el que nos da, el que nos revela esas sagradas escrituras cuando las leemos. Exacto. Por eso hay mucha gente confundida, aún desde los líderes más grandes hasta el más pequeño, porque hablan de reino y de reino, pero no dicen exactamente qué tipo de reino es el que ellos están proclamando. Exacto. Pero valga la redundancia, Cristo sí nos dice cuál es el tipo de reino que está proclamando, y dice que es el reino del cielo. De los cielos. Pero aquí no es ese, aquí se dice el reino de la visión. Pues ya tendrán que dar cuenta a Dios, porque verdad, eso es cosa, verdad, de cada cual. El que está llevando un reino que está distorsionado y está, verdad, adulterado, pues ya eso es otra cosa. Entonces vamos a proseguir para entonces entrar, verdad, como le dijimos la definición, pero vamos a entrar en el versículo que nos dice, verdad, el versículo bíblico que nos dice exactamente la prueba o la evidencia de eso que acabamos de decir, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 2 al 4. Dice de la siguiente manera. Ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Número 3. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo físico o fuera de este cuerpo, ¿verdad? Pero sí sé, aquí va a decir que sí, que es lo que sabe. Pero sí sé, número 4, que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar.
Aleluya, cuéntanos la de ahí. Háblanos. Sí, estamos viendo que Pablo está diciendo que el reino de Dios es un paraíso. Y cuando tú buscas la definición de un paraíso es algo que es perfecto. Sublime, que no hay pecado, que todo es transparente. Y por eso todo lo que él escuchó y vio no se le permitió es decirlo. Esos son los misterios de los cuales nosotros vamos a disfrutar cuando estemos ahí. Ajá. Pero específicamente en 2 Corintios 12, versículo 2, dice algo bien poderoso. Dice, hace 14 años fui llevado. ¿Fue él solo, Gladys? No, lo llevaron. ¿Hasta dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? Al tercer cielo. Y ese es donde está el reino. Ahí esa es la definición del reino, ¿verdad? El tercer cielo. Ahí es donde está el reino de Dios. Pablo nos lo está contando en la palabra. Pablo nos está dando evidencia. Y solo usted va a poder ver esto si usted realmente anhela saberlo y se le va a revelar. Pero ¿cómo se le puede revelar? Como estábamos hablando ahorita, que usted anhele, que usted esté lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios le va a revelar que estas cosas que está diciendo Pablo en la Biblia son para revelarte el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo fue llevado a ese tercer cielo. Y también Pablo le llama paraíso, como le estaba diciendo la pastora Gladys. Esto no son cosas humanas, Gladys, son cosas humanas. No, eso es el ámbito de Dios espiritual. Y lo más triste muchas veces es que yo he escuchado personas eminentes dentro del Evangelio que no te hablan del tercer cielo porque no lo entienden. Es más, ni lo creen muchas veces. Qué pena, ¿verdad, hermano? Qué pena, porque la palabra está ahí. Entonces, Gladys, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo con toda sinceridad. Yo llevo alrededor de 12 años en el Evangelio de Cristo. Yo no oigo ese mensaje en los púlpitos. No. Ni del reino de los cielos, ni del tercer cielo. No. Triste. Porque lo que hoy en día se está enseñando es un evangelio, como yo siempre digo, con una mentalidad de Grecia, filosófico, visionario, pero no el evangelio como está escrito en la palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación y presentar a Jesucristo. Y eso es por causa de Satanás y por causa del que le ha hecho caso a Satanás. Porque Satanás viene y tira la cáscara y dice la mentira y el engaño. Pero cada cual asume la postura de creerlo o no creerlo. De qué verdad va a creer. Y si está escrita la verdad en la Sagrada Escritura, pues mire, empiece a hablar de las Sagradas Escrituras. Y lo que está hablando de la Sagrada Escritura es tiempo. Es tiempo. Por eso es que nosotros en el programa siempre decimos escudriña las Escrituras. Amén. Porque ahí es que está la verdad. Ahí está la verdad de Dios. Exacto. Y estas cosas, Gladys, pastoras, ¿verdad? Son fuertes para muchas personas que la van a estar escuchando porque, pues, valga la redundancia, pero nosotros tenemos traer, como se llama el programa, conciencia cristiana. Nosotros no venimos aquí a señalarte. Nosotros venimos a señalar lo que está erróneo, el espíritu de error. Si usted está en este espíritu de error, salga de él. Si usted está en este espíritu de error, arrepiéntase. Si usted sabe que lo ha hecho mal, vuelva a la palabra, deje la filosofía. Para eso es, Gladys, para crear conciencia, no es para otra cosa. No es para yo hacerme aquí, yo hacerme, o tú, pastora, hacernos que somos los cheches de lo que sabemos. No. Es para crear una conciencia y usted se corrija, ¿sabe? Y vuelva a lo que es, a lo que Cristo nos enviase, a predicar el reino de Dios.
Exacto, como estamos, como dice la misma palabra, que en el tiempo del fin, el tiempo de esta generación que estamos viviendo, la generación final que verá el retorno de Jesucristo y verá el arrebatamiento de la iglesia y verá los 7 años de tribulación en el mundo, la iglesia tiene que ir a las escrituras y despertar, y tiene que dejarse de filosofías humanas y de filosofías de eclesiásticas, de concilio. No, tenemos que el concilio grande de nosotros se llama Jesucristo y nuestro maestro es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y lo que nos mandó a pregonar es el reino de Dios. Exacto. De los cielos, no de este mundo. Entonces vamos a entrar en otra definición con la palabra, hermano, ¿verdad? De qué el reino de Dios pretende en nosotros. O sea, ¿cómo nosotros vamos a crecer en el reino de Dios? Quiero decir algo, ¿verdad? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo y nosotros seguimos a Cristo, es decir, lo confesamos con la boca, nos bautizamos, o sea como sea, que nosotros creamos en Cristo, el reino de los Dios, el reino de Dios representado en el Espíritu Santo va a venir a morar dentro de nosotros. Es decir, vamos a tener el reino de Dios dentro de nosotros, pero en forma espiritual. ¿Sabes? Que Dios va a mandarnos una representación para guiarnos hasta que en un futuro ese reino de Dios gobierne aquí en la tierra. Pero entonces el reino de Dios va a estar representado por el Espíritu Santo que va a morar en nosotros, Gladys. Amén, definitivamente. Es con ese mismo Espíritu, de Espíritu Santo que vive en nosotros y con el que hemos sido sellados cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Es el mismo Espíritu que nos va a llevar ante su presencia cuando Él venga a buscarnos en el arrebatamiento. Amén. Entonces, número 1, el reino de Dios va a buscar en los hijos y las hijas de Dios, es decir, los que han confesado, ¿verdad? Cristo, los que han creído en Cristo y lo siguen. El reino de Dios va a buscar tu madurez espiritual antes que otras cosas. Antes que otras cosas, la madurez espiritual significa un crecimiento del alma y de tu espíritu. No está buscando materialismos y cosas para que tú valga la redundancia, porque dice la palabra también, mediante prospere tu alma, también prosperas en lo demás. Pero ¿a qué tú le vas a prestar más importancia? ¿A lo demás o a tu alma, que es la que se salva, ¿verdad? No, lógicamente la palabra dice que nosotros debemos prosperar espiritualmente, pero con todo lo que hoy en día se enseña en muchos lugares, es que tú prosperes de un buen carro, de una buena casa, todo lo de este mundo. Total, nada de este mundo nos vamos a llevar. Exacto. Solamente nuestra salvación. Exactamente. Y ese reino de Dios tendrá mejores cosas, claro, porque eso es prometido por Cristo. Entonces, número 1, el reino de Dios busca tu madurez espiritual antes que otras cosas. Mateo capítulo 19. Aquí tiene la evidencia, porque yo no estoy hablando sin evidencia. Mateo capítulo 19, versículo 21, dice Cristo: le contestó Jesús, si deseas ser íntegro, es decir, perfecto o maduro, ve y vende tus posesiones y da a los necesitados y tendrás tesoro donde, Gladys, en los cielos. Y dice Cristo después, y después sígueme. Aquí está hablando de la fórmula de la que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. O sea, no es en el materialismo que tenemos que tener nuestro enfoque, no es en el aferro al mundo, es en el reino de Dios que todavía nosotros no conocemos, pero vamos a conocer, ¿verdad? Y eso nos va a dar la espiritualidad, la madurez espiritual, ¿verdad? Que viene en Cristo. ¿Y dónde tenemos que crear tesoro? En los cielos. En los cielos. Pero el reino de Dios que está en nosotros, nosotros lo llevamos por la sencilla razón de que, como sabemos que es un reino espiritual, pues ya está en nosotros, morando en nosotros. Ahora, exacto, que va a ser completamente desarrollado o vivido cuando estemos ante su presencia. Exacto, eso estás hablando del reino milenial, eso es el futuro. Ajá. Exacto, entonces vamos al número 2, ¿verdad? De la definición del reino de Dios
¿O qué es el reino de Dios? El reino de Dios, la encomienda del reino de Dios es que su iglesia, es decir, no la iglesia del sistema, la iglesia de Cristo pregone las buenas nuevas del reino y se dé a conocer su poder. Es decir, o sea, que te conviertas y hagas las obras que tienes que hacer. O sea, ¿cuáles son las obras? Las obras son pregonar las buenas nuevas del reino y se dé a conocer su poder. Gladys. Amén, sí, pregonarle el evangelio glorioso del reino. Y con él viene la otra parte. Uh-huh. Amén. La sanidad, de liberación, de todo. Amén, amén. Se destruye el reino de las tinieblas porque para eso es, para destruir el reino de las tinieblas. Exacto. Entonces esa encomienda está en Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: llamando a Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre todo espíritu maligno y para sanar enfermedades, y los mandó a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Es clara la palabra, Gladys. ¿Ah? Sí, clarísima. Ahí el que no entienda eso, porque ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo lo deja tan claramente que es su reino y que nosotros tenemos que hacer como súbditos de ese reino. Exacto. ¿Lo estaremos Amén. haciendo 100%? Eso es lo que queremos crear conciencia, Gladys, porque yo entiendo que no se está haciendo. ¿Ves? 100% no, ¿sabes? Y sí puede haber una iglesia que lo está haciendo, pero Dios necesita que esto venga un avivamiento sobre esto, ¿verdad? En nuestros corazones, porque Dios nos manda a proclamar el reino de Dios y su justicia, no religiones y denominaciones, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, número 3, el reino de Dios no pertenece a este sistema o mundo. ¿Qué dices de eso, Gladys? No, como yo dije anteriormente, el reino de Dios no pertenece al sistema del mundo, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo al joven que fuera y que vendiera todo lo que tuviera y que lo siguiera. Entonces, ¿por qué nosotros estamos enseñando un reino donde le estén enseñando a la iglesia que tiene que adquirir cosas para estar en el reino? Eso O no es negocios, así. o emprendimientos. No. El que más emprende es el que está en el reino. No. El Señor nos bendice para que nosotros vivamos prósperamente y vivamos bien en el mundo, pero no que nos aferremos a esas cosas. Exacto. Y nos bendice para bendecir, pero hay que tener, amén, pero hay que tener mucho cuidado con la palabra bendecir o bendiciones, Gladys, porque las palabras bendiciones muchas veces las refieren a dinero, y eso no es así. Y ese es el problema que está viendo. O sea, tú no le puedes dar un significado material a la palabra bendición, tienes que verlo en el ámbito espiritual, ¿ves? Claro que se va a ver una manifestación donde una bendición puede ser algo de dinero, pero tú no puedes pretender que esas cosas asumirlas como el reino de Dios, porque el reino de Dios que todas las bendiciones van a ser económicas, ¿no? No. Y además la palabra, pero no es lo principal. No, y además la palabra bendición no va asociada con eso solamente. Eso es profundo. Exacto. Y no vamos a entrar en eso aquí, pero proseguimos. Entonces, el reino de Dios no pertenece a este sistema o mundo. Donde nos dice esto, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura o la Biblia. Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí ahora. Tremendo. Y eso era Cristo en la tierra diciendo eso. Mi reino, Cristo en la tierra diciendo eso. Escuche, oyente. Cristo en la tierra diciendo, pero mi reino no está aquí ahora. ¿Por qué Cristo dice que mi reino no está aquí ahora, Gladys? Claro, él lo decía porque él sabía de dónde él había venido.
Él había venido del tercer cielo. Exacto, del reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Que los discípulos de él automáticamente no pudieron hacer nada para impedir la muerte de Cristo. Ninguno de los apóstoles, ninguno. ¿Por qué? Porque ya se estaba dentro de la profecía de nuestro Padre Celestial. Él tenía que cumplirla porque tenía que regresar de nuevo al Padre. Exacto. Para luego, valga la redundancia, porque todavía no se cumplió eso, pero va a cumplirse. Para luego venir a la tierra y reinar en su reino milenial. Por tal razón, él dice en este versículo, pero mi reino no está aquí ahora, como quien dice, ahora no, pero ya vendrá. En el futuro. Y de eso no lo libra nadie, porque ningún humano va a poder parar eso. Ni ningún demonio bíblica. Nadie la va a ni parar. Ningún demonio, ni ningún satanás, nadie. Eso está escrito. El reino de Dios viene. Por tal razón te estamos hablando del reino de Dios, oyente que nos escucha, ministro que nos escucha. El reino de Dios va a ser establecido aquí en esta tierra. Físicamente, no es ahora y ni por hombre, va a ser por Cristo. Bueno, está en Apocalipsis 22. Ahí está. El que no lee el libro de Apocalipsis no sabe nada de la profecía bíblica. Exacto. Por eso que la palabra de Dios nos exhorta que tenemos que leer ese libro para hacernos sabios e inteligentes y comprender que la palabra de Dios se cumple. Dice la palabra también, Gladys, te añado a lo que estás diciendo. Dice la palabra también que bienaventurado, ¿verdad? El que guarde la palabra de esa profecía. Y está hablando de Apocalipsis. Ahí está lo mismo que tú estabas hablando de las bendiciones, de las bienaventuranzas. Exacto. Quiere decir que hay bendición al leer eso. Y al que lo pregone. Amén. Y al que lo pregone. Entonces, seguimos, ¿verdad? Pregonando el reino de Dios y su justicia. Aleluya. El número 4, el reino de Dios no lo hereda. Ustedes tienen que saber que es una herencia, ¿verdad? No lo hereda carne ni sangre. Lo hereda, escuche bien, ¿quién lo va a heredar? Cuerpos transformados en el arrebatamiento. Y vamos a explicar eso. Eso es lo único que puede heredar el reino de Dios. Y lo vamos a explicar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice la palabra así. Pero yo digo esto, hermanos míos. Ese es Pablo. Carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo. No el reino de que están hablando por ahí. El reino del cielo. Ni la conjunción heredar la inconjunción. Gladys. Sí, está claro. Está claro. Está claro. Entonces, Dios lo que está esperando, ¿verdad? De nosotros, que nosotros entendamos que como nosotros podemos heredar en cuerpos transformados es en el arrebatamiento. No puede haber un cuerpo transformado, esta carne corrupta, porque esta carne es corrupta. ¿Qué quiere decir corrupta? Que tiene muerte, que se pone vieja. Esta carne va a heredar la incorrupción, que la incorrupción es la perfección en el arrebatamiento. Ahí es donde vamos a ser transformados. Por tal razón, usted tiene que tratar de irse en ese... O sea, usted tiene que tratar o anhelar irse en ese arrebatamiento, porque si no, usted no va a heredar, ¿verdad?, el reino de Dios. En otras palabras, Jesucristo, hermano David, en el arrebatamiento se va a quitar todo tipo de mancha de pecado que existe en nuestras vidas actualmente. Porque vamos a ser completamente transformados. Amén, aleluya. Esa palabra transformar es poderosa. Y eso lo hace el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Representado por Cristo. Entonces, número 5. Que no es el término de transformación que se da hoy en día, ¿no? Que vamos a tener un simposio de transformación. No. Eso no estamos hablando nosotros. Estamos hablando de la transformación que da el Padre. Santo. Y vamos a establecer, y quiero argumentarte a lo que acabas de decir. La transformación no lo da ningún ministro, ningún pastor, ningún evangelista, nadie.
Y tú lo sabes, que no la da ni a nadie, no la da un hombre. No. La transformación viene por causa de la palabra de Dios que tú has aceptado. Que si Dios nos utiliza a nosotros, pues por supuesto que Dios nos utiliza para llevar esa semilla, pero el que transforma es el Espíritu de Dios. Exacto, por eso es que nos exhorta que la escuchemos. Exacto. Bienaventurados los que oyen Amén. la palabra. Amén. Número 5, ¿verdad? El reino de Dios esta está poderosa, pastora. Aquí se le va a sacar el pelo a 2 o 3 y se van a caer los moños y eso. El reino de Dios le es revelado solo a los discípulos de Cristo. Esto está y voy a explicar por qué con palabras en Biblia, hermano. Mire esto. Mateo capítulo 13 del versículo 10, al versículo 11. Dice así la palabra, no dice David Pérez ni la pastora Gladys. Dice, y acercándose sus discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas en palabras? Le preguntaron los discípulos. Y Cristo, Él les contestó, diciendo, a ustedes, a los discípulos, a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. Coméntanos, Gladys. Sí, ahí nos deja ver que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos que a ellos había sido revelado los misterios del reino de Dios, pero aquellos que no estaban en el Espíritu, aquellos que no eran seguidores de Él, no se le podía revelar ese reino. Es por tal razón que eso puede estar sucediendo hoy día, por eso no entienden el reino de Dios, porque no han llegado a ser discípulos de verdad. Entonces, ¿cómo un discípulo va a ser un discípulo de verdad? Un discípulo es un discípulo de verdad cuando lee esas sagradas escrituras. Y como porque tú dijiste, si no las lee, no las va a aprender. Pero si oye solamente lo que están diciendo por ahí todo el mundo, muchas veces muy diferente a lo que se está hablando en la palabra. Exacto. Por eso tú te conviertes en un discípulo, ¿verdad? Cuando tú realmente anhelas conocer la verdad, cuando tú tienes un corazón humilde, cuando tú en ti empiezan a nacer el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que no vamos a explicar qué es el fruto del Espíritu, son muchas cosas. El amor, la bondad, la humildad, la benignidad, la mansedumbre. Cuando todo eso empieza a crecer dentro de ti, porque es una cuestión interna, empieza a crecer dentro de ti, entonces tú anhelas conocer la verdad y entonces por parte del Espíritu de Dios, porque aquí no es por libro y por hombre, el Espíritu te revela estos misterios, ¿verdad? Porque tú lo anhelas. Tienes que tener hambre de esa palabra. Exacto. Y Dios sabe quién la tiene. Exacto. Por eso es que Dios sabe quién es su discípulo y quién no es su discípulo. ¿Ves? Sí. Y aquí estamos hablando, ¿verdad? Que discípulo de la palabra, no de filosofías ni de doctrinas erradas. Por eso conviene separar las ovejas de ¿qué? De los cabritos. Así es. Eso es así y es así. Número 6. El reino de Dios no consiste, escuche bien, el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿sí? De los cielos. No consiste en materialismo, dinero, logros y legados humanos. ¿Sabes? Romanos 14:17 nos explica, dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, ¿sabes? En nada material. ¿En qué consiste entonces? Dice, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Por el Espíritu de quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahí dice por visiones o cosas así. No. Esos son los textos que la iglesia tiene que presentar, porque son versículos
clave que especifican que es el reino de Dios y su justicia. Exacto. Y lo dice bien claro ahí, ¿verdad? Que no, como tú habías explicado en el video anterior, ¿verdad? O en la primera parte de esta enseñanza, ¿verdad? La justicia que está hablando ahí, la paz y el gozo, no son humanos, no es como nosotros lo entendemos. Ahí mismo claro lo dice, que es por el Espíritu Santo. ¿Ves? Correcto. ¿Ves? Entonces esto tenemos que entenderlo a plenitud para nosotros, ¿verdad? Poder entender el reino de Dios y poder pregonarlo. Porque todo esto que nosotros estamos enseñando aquí, pastora, es para que tú lo pregones. Pregones es que lo hables, que lo digas, pero no en 4 paredes nada más, sino fuera de las 4 paredes. Porque aquí enseñamos también que Dios espera que nosotros salgamos para afuera, ¿verdad? Bueno, y nosotros lo estamos pregonando. Fuera amén, de las 4 paredes. Amén, lo estamos pregonando a través de todas las redes sociales, creando esa conciencia cristiana. Exacto. Hay muchas maneras, ¿sabes? Entonces ese es el punto, tú sabes, que tú te des la encomienda de no tan solo, ¿verdad? De obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo es sacar esto para afuera. Pero Gladys, vamos a entrar en un punto y en un versículo, ¿verdad? Que tiene en un capítulo que tiene 2 versículos que están, pastora, están poderosísimos y tampoco se habla de dentro de los altares, ¿verdad? Y lo digo con todo, ¿verdad? No, lo digo, ¿verdad? Porque me entristece. Pero estos versículos, este capítulo que vamos a entrar, ¿verdad? Todo lo que hablamos anterior, ¿verdad, pastora? Todo lo que vimos ya hablando anterior, en este programa, en esta segunda parte, ¿qué va a causar? La causa que va a tener en el mundo, es decir, las personas que no creen en Cristo, las personas que el mismo sistema que ella corre, ¿qué va a suceder? ¿Sabes? Cuando nosotros pregonemos eso que acabamos de decir atrás, nos va a odiar el mundo, claro. Bueno, que la palabra misma lo dice, ¿eh? Odiaron a Jesucristo y lo llevaron hasta la cruz. Imagínate nosotros que somos sus seguidores. Exacto. Pues, y vamos a probarlo, perdón, ahora. Vamos a probarlo. Juan, capítulo 15, versículo del 18 al 19, en la Nueva Traducción Viviente. Esta es una versión de la Biblia, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente, NTV, ¿verdad? Y da como referencia, como subtema, dice odio del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? El mundo nos va a odiar. Ahora, por eso nosotros nos vamos a dejar de llevar esta palabra, porque es más grande tener la vida eterna que tener el amor del mundo. Gladys. Correcto. ¿Qué tú prefieres? Yo prefiero seguir a Dios antes que a los hombres. ¿Pero qué tú prefieres? ¿El amor del mundo o la vida eterna? No, la vida eterna. Yo creo que es es una pregunta tan llena de lo que pasa es que, hermano David, ¿tú sabes lo que pasa? Que mucha gente no entiende el concepto de vida eterna. No. Y vida eterna es bien profundo y la empezamos a vivir desde ahora, desde que aceptamos a Jesucristo. Exacto. Pero estaremos con Él para siempre. Para siempre. No habrá muerte, ¿sabes? ¿Ah? En un futuro, ¿verdad? Eso es lo que Cristo nos promete. Entonces, ¿por qué el mundo nos va a odiar? ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer lo que tiene que decir aquí la palabra en Juan 15, del 18 al 19? Porque tenemos que hacer algo. Nos compete hacer algo a nosotros los cristianos. Y nos va a decir aquí la palabra, aunque el mundo nos odie. Dice, si el mundo los odia, estoy leyendo, repito, Juan 15, del 18 al 19, Nueva Traducción Viviente. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. 19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Y dice Cristo, yo los elegí para que salieran. Escuche, vuelvo y repito.
yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Pastora. Ay, Dios mío. Padre. Alabado sea Dios, Señor, te adoramos, te damos gracias. Te adoramos, Padre. Mira, el Espíritu Santo de Dios nos enseña en la palabra. Ahí hay dos mundos. Está el mundo cósmico, el cosmos, y Amén. está el mundo sistemático. Entonces, cuando Jesús dice que no pertenecemos a ese mundo, que no nos afejemos, ¿verdad? Que salgamos de él, es que salgamos del mundo sistemático que está en el cosmos. No del globo. El globo terráqueo. No, el sistemático está dentro del globo. Del globo. Entonces el Señor nos manda que salgamos de ese mundo sistemático, de leyes de hombre, de reglamentos de hombre, de doctrinas de hombre, de filosofías de hombre, de visiones de hombre. ¿Ah? Él dice que nos salgamos de ahí porque ese no es el mundo de él. Exacto. Pero mucha gente se confunde y dice, no, pues ¿cómo vamos a salir del mundo si pertenecemos al mundo? Mire, hermano, pídale al Espíritu Santo la dirección para que usted pueda entender qué es el mundo cósmico. Ese fue el globo terráqueo que Dios creó, pero dentro de ese globo terráqueo está el sistema del hombre, las leyes de los hombres. Y muchas iglesias, muchas congregaciones que han hecho, se han metido dentro del sistema, del sistemático humano. Entonces han dejado de predicar a Cristo para predicar el sistema de cada concilio. Y hay que tener cuidado. Hay que pedir sabiduría de Dios. Porque entonces, ¿qué tú estás siguiendo? ¿Leyes de hombre? ¿Mandamientos de hombre? ¿Reglamentos de hombre? ¿Doctrinas de hombre? ¿De un sistema? ¿O tú vas a seguir todo lo que dice la palabra de Dios? Y el reino de su justicia. Amén, pastora. Amén. También, ¿verdad? Para que tú puedas entender lo que está hablando la pastora, ¿verdad? La palabra mundo en el contexto bíblico o de las Sagradas Escrituras podría tener como 4 significados. Es decir, ¿sabes? Depende del contexto escritural, tú le das el significado. Casi siempre la palabra no te va a dar no te dice sistema, no te dice sistema de maldades, no te dice cosmos, no te dice humanidad, ¿sabes? Humanidad, pero bajo el entendimiento del Espíritu Santo, la palabra mundo en la Biblia se refiere a 4 cosas, más o menos. Pueden ser más. ¿Sabes? Discúlpeme si no digo las demás. Número 1, se refiere a la humanidad. Pero tienes que, en algunos contextos, el mundo se refiere a la humanidad. No en todos los versículos de la Biblia. En este contexto que le estamos hablando, se refiere, ¿verdad?, al sistema, ¿verdad? No al cosmos. El cosmos, ¿verdad? En otro contexto, la palabra mundo, como dijo la pastora Gladys, ¿verdad? El cosmos es el planeta Tierra, el globo, lo que se llama el cosmos, ¿verdad? Vamos a dejarlo, ¿verdad? Sí, ese es el cosmos, el planeta Tierra. Dios no nos está mandando a salir de eso. Dios nos está mandando a salir del otro contexto de la palabra mundo, que es el sistema de maldades. Porque el mundo también significa sistema de maldades. ¿Por qué significa sistema de maldades? Porque el que domina este sistemático del mundo que vivimos nosotros, ¿verdad?, del cosmos, de la otra definición del mundo, es Satanás. Está probado en la Biblia cuando Cristo dice, ¿verdad?, que Satanás le quiere entregar a Cristo los reinos y le quiere entregar a todo porque él lo domina. Por eso, por tal razón, tú tienes que salir de ese sistema. ¿Cómo tú sales de ese sistema? Desafejándote de lo que son los sistemáticos, como dijo la pastora, de las leyes de los hombres, de todo lo que dijo la pastora ahorita, ¿ves? De todas las cosas que del materialismo, del dinero. Tú vives en eso porque vivimos en eso, comemos con eso, ¿verdad? Y compramos cosas con eso, pero no te puedes aferrar porque eso va a tener un fin. Dice la palabra que ese es el Dios mamón. Sí. Y todo eso va a tener un fin.
Los cajos tendrán fin, las casas tendrán fin, todo tendrá fin, los sistemas financieros tendrán fin. Entonces no te aferres al sistema. Nosotros tenemos... Perdona que te interrumpa, hermano, Exacto. pero ese texto bíblico que tú mencionaste, cuando Satanás le entrega a Jesucristo, le dice: si tú me adoras, yo te daré los reinos de este mundo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahí simplemente la palabra le está dejando ver a todos los ministros que predican que los reinos de este mundo han sido de él. Entonces, exacto. Si Jesucristo mismo le dijo al enemigo: escrito está. Entonces, ¿por qué nosotros no aplicamos esa palabra y la podemos entender? Que no nos podemos aferrar a los sistemas del mundo. No nos podemos aferrar. Exacto. Así es, Gladys. Y entonces, pues la palabra aquí es clara, ¿verdad? Nos está diciendo que nosotros no nos aferremos, ¿verdad? Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y nos van a odiar. Por tal razón, nosotros tenemos que pregonar ese reino. Ese reino está ahí envuelto en esa palabra. Y eso es lo que tenemos que llevar, ¿verdad? Por eso el reino no es de este mundo. Y ese va a ser el regalo que tendremos. Una vida eterna en ese reino futuro. Entonces vamos a pasar a un punto, Gladys, en el cual ha habido mucho enfoque torcido en estos versículos que vamos a hablar, y los vamos a revelar como son. Es decir, que por no entender estos versículos o por llevar un reino de hombres, se ha traído un enfoque escritural de estos versículos que vamos a hablar a continuación, porque es a continuación que vamos a ver que Pablo los revela. Pablo en estos versículos está tratando de alcanzar algo, y habla de alcanzar, habla de lograr, habla de seguir hasta la meta, pero muchas veces se han llevado estos versículos como un contexto, ¿verdad?, de visiones de hombre, de filosofía, y es donde se tuerce la palabra, ¿verdad? Y por tal razón queremos crear conciencia para llevar el enfoque adecuado en el que Pablo revela estos versículos y habla de ellos, para entender cuál es el alcance y cuál es el logro que Pablo está hablando. Pastora, que no. Yo voy a esperar que tú leas los versículos. Amén. Pues mira, Pablo nos habla y da ejemplo del verdadero alcance en Cristo y su reino. Este es el enfoque de estos versículos a continuación. Y su alcance no es de materialismo, logro o éxitos personales. Pero quiero aclarar algo. No porque tú tengas éxitos personales, logros y alcances materiales, Cristo te condena. Porque Cristo no te condena por nada de eso. Tú lo puedes tener y tú puedes triunfar en el mundo y tú puedes echar para adelante, como se dice por ahí. Pero mire, no se aferre a eso como que eso es la última Coca-Cola y que eso no va a tener fin. Porque eso va a tener fin. Ahí que estribe el pecado. Pues exacto. Entonces, tenga el éxito que quiera tener, sea alcalde usted, sea gobernador, pero pregone el reino de Dios. El reino de Dios es más importante que lo que usted logró. Porque lo que usted logró y la posición de alcalde que usted logró, o lo que sea que haya logrado, o doctor en divinidades, eso tendrá fin. Entonces, claro está, la palabra nos revela que es un alcance espiritual. Y estamos hablando de los versículos que vamos a decir a continuación. Y ese contexto, escuche oyente, ese contexto de alcance espiritual, el apóstol Pablo señala que es la resurrección de los muertos. Pablo no está hablando en estos versículos de otra cosa que el alcance y el logro por el cual él se quiere extender y prosigue hacia la meta es hacia eso, hacia la resurrección de los muertos, no es para otra cosa. Pero como eso se tuerce tanto, pues vamos a darle lectura ahora a esos versículos. Coméntanos algo, Gladys. Sí, el poder de la resurrección lo vimos cuando nuestro Padre Celestial resucitó a su Hijo Jesucristo. Lo levantó de la tumba y lo presentó vivo como evidencia de que hay una verdadera resurrección. ¿A quién? A sus discípulos, a sus apóstoles. Exacto. Que lo vieron y compartieron con él después de la resurrección. Aleluya.
Ellos son testimonio vivo de eso, en la Sagrada Escritura. Y nosotros seremos testimonio vivo también. Amén, lo somos hoy día, por eso estamos hablando de esto. Entonces, Filipenses, capítulo 3, del versículo 9 al 12, va a hablar de este contexto de alcance y logro que Pablo nos quiere enseñar. Vamos a la palabra. Dice, para ser encontrado en Él, dice, ¿verdad? En Cristo, dice la palabra. Para ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo. Esto es la justicia que proviene de Dios, dice el versículo 9 de Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para que por ella, por la justicia de Dios, entienda a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que yo por la justicia de Dios entienda a Jesús y por el poder de su resurrección y sea partícipe de sus padecimientos para llegar a ser semejante en su muerte. Coméntanos, Gladys, porque mira lo que dice Pablo. Para llegar a ser semejante en su muerte. Sí, Pablo dice que él quiere ser partícipe en su cuerpo físico, parte de lo mismo que padeció Jesucristo. Es decir, que él como apóstol fue perseguido, fue maltratado, lo llevaron casi a punto de que lo tiraron por un peñasco para que muriera, pero el poder de Dios lo levantó de nuevo, ¿entiendes? Y él quiere y él sabe cuál es ese poder de la resurrección. Amén. Ahora te pregunto yo, Gladys, ese anhelo que tiene Pablo, ¿lo tienen los ministros de hoy día? Bueno, yo no diría solamente los ministros o pastores, yo diría la iglesia en general, porque es un punto que casi no se predica. Resurrección, el poder de la resurrección. ¿Entiendes? Y si una congregación, una iglesia no tiene el conocimiento que es el poder de la resurrección de Jesucristo, pues está ignorante. Hay que enseñarlo y hay que predicarlo. Amén. Por tal razón, ¿verdad? Pablo aquí nos está hablando de la esencia espiritual que está hablando estos versículos, ¿verdad? No como lo han torcido, por ahí lo han llevado. Entonces, Pablo dice, vuelvo y repito, para que entienda por ella, por la justicia de Dios, a Jesús y el poder de su resurrección, y sea partícipe. Pablo quiere ser partícipe de sus padecimientos para llegar a ser semejante en su muerte. Pero mira lo que viene ahora. Dice, por si acaso, porque él dice, por si acaso puedo alcanzar. ¿Cuál es lo que quiere alcanzar aquí? No materiales y logros y posiciones. Dice, por si acaso puedo alcanzar la resurrección de entre los muertos. Poderoso lo que Pablo nos está hablando aquí. Pablo no está hablando de filosofía, ni está hablando de reino de hombre. Está hablando de que por si acaso pueda alcanzar. El alcance que quiere hacer es de la resurrección de los muertos. Dice ahora el versículo 12 que lo tuercen, pero como por todos lados lo tuercen. Dice, no que ya haya logrado, no que ya lo haya logrado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que corro para que quizás alcance aquello para lo cual fui alcanzado por Jesucristo. ¿Por qué Pablo fue alcanzado por Jesucristo? Por el evangelio, por el reino. Pablo fue alcanzado por el reino, por esa palabra, por la resurrección. Y por eso es que Pablo está queriendo alcanzar o lograr algo. Pablo dice que no lo he logrado todavía, que no he sido perfecto. ¿Qué es lo que Pablo quiere lograr? La resurrección de entre los muertos. Mira, yo te voy a decir sinceramente, ese versículo que Pablo dejó escrito en la palabra son unos versículos bien profundos, versículos súper profundos, porque muchas veces él está presentando ahí dos puntos. Uno es el padecer, ¿verdad? En su cuerpo. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros como hijos de Dios no queremos padecer. No. ¿Entiendes? Yo misma soy un ejemplo, y para la gloria del Señor, yo con toda mi condición física, médica, he padecido en mi propio cuerpo, que he estado, como quien dice,
en la muerte. Pero Wow. por el poder de Él, por su misericordia, por su bondad, por su amor, por su justicia, Él me levantó y me mantiene viva. Porque yo muy fácil pude haberme ido en lo que me pasó a mí del corazón. Pero como mi vida pertenece al Rey soberano, al dueño del oro y la plata, al sanador de sanadores, Aleluya. mi vida es de Él y Él toma mi vida y hace con ella como Él quiere, no como yo quiero. Eso es uno de los ejemplos que Pablo también padeció cuando era apóstol. Y el otro punto es el poder de la resurrección, porque él reconocía que el día que él muriera físicamente iba a ser levantado por ese poder de la resurrección como lo hubo en Cristo. Entonces, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener esa certeza de que eso va a pasar en nuestras vidas. Pero ¿cuántos cristianos hay que no tienen esa certeza? Que dicen, el día que me muero se acabó y ya se eliminó todo. Mira, hermano, vaya a la palabra. Usted no puede pensar como el sistema, como el mundo, porque usted tiene unas promesas más grandes de lo que de este mundo. Exacto. Por tal razón, Gladys, has dicho unos puntos ahí esenciales, ¿verdad? Has traído unos puntos esenciales y estoy completamente de acuerdo contigo. Y el otro punto, ¿verdad? Como dije ahorita, era que los logros y los alcances que Pablo quería lograr aquí no eran materiales, no eran emprendimientos, no era por empresas, no era por nada, como se saca de contexto, era porque él quería alcanzar la resurrección de los muertos. ¿Cuánto anhelan eso? ¿Verdad? ¿Cuánto anhelan que, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Que uno muera mañana y uno diga, pues, alcanzaré la resurrección de los muertos? Anhelo eso y ese es el logro que yo quiero tener. De eso no se habla, ¿verdad? Pero sí se habla de que alcanzar la empresa aquella, alcanzar los millones o ser millones. No es eso lo que está hablando Pablo, y tampoco, ¿verdad? Dice ahí que no que lo haya ya logrado, ¿verdad? Él va a insistir en la predicación y en la pregonación del reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, hermano, ha quedado claro, ¿verdad? Amigo, amiga, oyente, ha quedado clarísimo lo que hemos estado llevando aquí del reino de Dios y justicia en esta segunda parte del verdadero reino de Dios. Este es el verdadero reino de Dios que habla la palabra. Lo hemos traído con versículos, lo hemos traído con evidencia y con prueba para que usted se corrija, para que usted crea una conciencia cristiana en el cual, si usted está torcido, ¿verdad?, vuelva al camino. Muchas veces se habla, ¿verdad?, de vuelva a la senda antigua. Es eso. La senda antigua es que vuelva al camino, no es que vuelva al pentecostalismo ni otras cosas, es que vuelva al camino de la Escritura, lo que habla la Escritura. Y entonces, por tal razón, ¿verdad?, pues posiblemente pues estaremos en una parte 3 de este tema del verdadero reino de Dios, presentando, ¿verdad?, el ejemplo de Cristo, en este caso, en la parte 3, del ejemplo de Cristo y Nicodemo. Ahí vamos a ver dos contextos, el aspecto religioso y el aspecto del reino de Dios. Y vamos a verlo en Nicodemo y en Cristo. Y ese va a ser la tercera parte. Entonces, Gladys, esto ha sido tremendo, ¿verdad? Lo que hemos podido revelar aquí. Gracias por haber estado aquí y esperamos, ¿verdad?, que esto sea de edificación para todo oyente, ministro, el que no es ministro, el que escucha por primera vez, y Cristo, ¿verdad?, lo lleve a toda verdad y justicia. Gladys, dinos para despedirnos. Amén. Yo espero en ese Padre Celestial y que todos los amigos que nos verán próximamente y escucharán este mensaje y esta enseñanza abran sus corazones, sus mentes. Amén. Y sobre todo que pidan la dirección del Espíritu Santo de Dios para que esa palabra sea revelada a su espíritu. Que Dios me los bendiga y nos veremos próximamente. Exacto, amén. Y una última cosa, ¿verdad? Vuelvo y repito, el programa se llama Conciencia Cristiana. Aquí no estamos señalando a nadie. Aquí estamos corrigiendo y exponiendo la verdad. Si a usted la verdad le duele, busque por qué, ¿verdad? Busque por qué. Así que Dios lo bendiga. Seguimos adelante y nos veremos en otro programa de Renace Conciencia Cristiana. Dios los bendiga. Nos veremos. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Amén. Bendiciones.